Buenas, este es el primer ejercicio, el primer tema de Física 3, el capítulo 28 del Serway, del libro oficial. En otros libros el capítulo es distinto, entonces vamos a ver que, por ejemplo, en este el series es el capítulo 27, es el que trata sobre campos magnéticos. Entonces, la idea es que vayamos por las distintas secciones del capítulo, entonces así vamos haciendo algunos ejercicios ahí representativos. Entonces, este que estoy utilizando viene del series, es su decimotercera edición. Este está en el segundo volumen del series, es que se puede encontrar este capítulo junto con el ejercicio 27.7 que el enunciado ya les apareció por ahí. Entonces, nada más como para recordarlo, el enunciado lo que dice es que se tiene una partícula, ¿verdad? Con cierta carga, se tiene la velocidad de esa partícula, ¿verdad? Se tiene definida, cuando digo la velocidad es como vector, ¿verdad? Entonces, magnitud de dirección, ¿verdad? En el componente J, igual el vector de la fuerza generada por el campo magnético que se tiene, que es el que se desconoce, ¿verdad? Se sabe o se midió, ¿verdad? Que la fuerza que se le aplica a la partícula debido a ese campo magnético tiene un valor ahí que se nos da en el enunciado. Y después lo que se pregunta es calcular las componentes del campo magnético que se pueda y otra pregunta ahí de razonamiento y después un par de preguntillas más sobre ciertos cálculos que se pueden hacer, ¿verdad? Con el resultado del primer inciso, que es tal vez el que es el más importante, ¿verdad? Y que se apega mucho más a lo que es lo que generalmente se ve. Los otros incisos son para que se vea una de las aplicaciones, ¿sí? Recuerden que siempre se espera que los ejercicios tengan una parte que es lo que se trabajó en la teoría y después otras aplicaciones que son un poco más específicas, que es lo que hace que cada distinto sea único, cada ejercicio, perdón, sea único, y es lo que hace de que podamos trabajar bastante todo lo que son estos temas. Entonces lo que voy a hacer nada más es colocar aquí los datos. Entonces yo lo que tengo es una carga de 7,8 microcoulomb, que lo voy a poner ya de un solo como por 10 a la menos 6 coulomb. Luego la velocidad de esa partícula que nos dicen es de menos 3,80 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y después nos dicen que hay una fuerza, bueno, perdón, y esto en J. Y después se nos dice que hay una fuerza y que los componentes están, bueno, tiene componente en X y componente en Z, ¿verdad? No tiene componente en Y. Entonces, esos eran 7,60. Dame un segundo para buscar el borrador. 7,60 por 10 a la menos 3 newton en I. Y después el otro es de 5,20. 5,20, vean que con un negativo por acá, por 10 a la menos 3 newton en K. Como les digo, no tiene componente. Entonces, eso es lo que nos dan y nos dicen que calculemos los componentes de el campo magnético que se genera, o que más bien está afectando em, este, a esta partícula, ¿verdad? La partícula está en medio de un campo, ¿verdad? Entonces, al llevar una cierta velocidad, como está dentro del campo y hay una cierta velocidad y tiene cierta carga, entonces se genera una fuerza. Eso es parte de la ecuación, ¿verdad? De la teoría de esto de fuerzas. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, recordar justamente eso de lo que estoy hablando, esa fórmula, ¿verdad? Que esa de ahí es F es igual a Q, que sería la carga, ¿verdad? La velocidad cruz el campo magnético, ¿verdad? Ambos en vectores para poder realizar el producto cruz, el producto vectorial. Entonces, evidentemente no conocemos lo que son los ángulos que hay entre V y B, ¿verdad? Ya que no sabemos qué es B, entonces no podríamos hacerlo nada más con la magnitud. O sea, no podemos sacar nada más la magnitud de F, sacar la magnitud de este lado y ver cómo se despeja. No, tendríamos que hacer el producto cruz expandiendo, ¿verdad? Lo que sería cada uno de los términos. Entonces, yo lo que digo por acá es que esto de acá va a ser Q, que va a ser el factor común, ¿verdad? En todo este producto cruz. Y después abro paréntesis para poner que esto va a ser. Entonces, el primero de la primera parte, ¿verdad? De este producto cruz sería
con VY, VZ, menos VZ, VY. Para esto recuerden que el producto cruz se puede trabajar como un determinante, ¿verdad? Entonces lo vamos trabajando, es colocar el determinante y hacer toda esta parte, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez si lo pongo por acá, ¿verdad? Que esto era como un I, J, K, y después esto se hacía en el orden, ¿verdad? En el que estuvieran los vectores. Entonces, como está primero el U, entonces se pone VX, VY y VZ, o sea, se pone en el medio, y después este es VX, VY, VZ. Entonces, por ejemplo, para sacar el de I, lo que hago es que tapo estas dos, la fila y la columna y la fila aquí, y lo que hago es la multiplicación de este por este, que sería lo que están viendo aquí, menos este por este, que sería lo que está acá, ¿verdad? Y eso sería lo que estoy haciendo en I. Luego un J, por ser un determinante, ¿verdad? Por trabajarlo como un determinante, ¿verdad? Porque realmente no es que sea no es un determinante real, porque esto es un vector, ¿verdad? Los vectores unitarios que están ahí, J y K. Pero bueno, la idea es que yo lo que hago es que pongo un menos, ¿verdad? Para cuando me paso una casilla, en este caso una casilla hacia la derecha. Entonces tapo la columna esta, sigo tapando todavía la fila de los vectores unitarios, y ahora lo que hago es VXBZ menos VZBX. Eso en J. Y después lo que me faltaría es en K, ¿verdad? Que entonces sería VXBY menos VYBX. Esto en K. Y aquí cierro el paréntesis. Nada más déjenme ver que se vea bien ahí la pizarra. Sí, todo bien. Ok. Entonces, ahora lo que vendría es, bueno, sí, hacer el análisis. Noten que V solo tiene componente en Y. Por lo tanto, este VZ, este VX, este VZ y este VX se tienen que ir, ¿verdad? O sea, son 0. Entonces, esto de aquí va a ser 0, esto de aquí va a ser 0 y esto también. Entonces, noten como todo este valor se va y es lo que yo esperaba. Era lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque noten que F no tiene valor en J, ¿verdad? No tiene componente Y. Y después aquí también este VX es el que se tiene que ir. ¿Okay? Y entonces lo que me sobreviven solo son este término de acá y este último de acá. ¿Okay? Entonces lo que tendría por ahí es que F, y es más, ya no, ni siquiera lo voy a colocar como un F vector, sino que ya lo voy a poner por componentes. Esto va a ser Fx en Y más Fz, perdón, en K es igual a Q, y este va a ser V, Y, Pz en I, y lo que va a hacer es distribuir también la Q. Después aquí sería menos Q, V, Y. Ah, bueno, más bien es aquí, sí, es este menos el que tengo que mover. Esto ya se hizo a 0 y es el menos que me interesa, que está aquí. ¿Sí? V, Y, V, X y esto en K. ¿Okay? Entonces eso es lo que me queda ahí. ¿Sí? Este que sale de acá y después este que está aquí de último que ya le puse la Q también. Y entonces yo lo que veo es que, bueno, esto sigue siendo una ecuación vectorial, ¿verdad? Denme un segundo nada más para que deje sonar el teléfono. Mis disculpas ahí por lo del teléfono. Sí, lo que estaba diciendo es que es una ecuación vectorial. Entonces, lo que yo espero en esta parte es que lo que tenga yo junto con el componente Y sea igual y lo que tenga yo junto con el componente K sea igual. O sea, yo puedo separar esto en dos ecuaciones, que entonces se verían de esta forma. Fx en Y es igual a Q VY de Z en I. ¿Okay? Y después para esa parte, entonces yo ya no necesito poner en I, porque ya sé que están los dos. Entonces simplemente lo podría ignorar, ¿verdad? Podría no colocarlo en la ecuación. Yo nada más sé que este valor, esta magnitud que tengo aquí, tiene que ser igual a lo que está al otro lado. Y de lo mismo saldría la ecuación de Fz igual a, menos Q menos Q VY de X. Y entonces de estas dos ecuaciones que tengo aquí, que son las que me sobrevivieron al hacer el producto cruz, es que yo podría sacar Bx y Bz. By no lo puedo sacar. Vean que By estaba acá y estaba acá, pero como estos dos, Vz y Vx, Vz y Vx, los componentes X y Z de la velocidad son 0, entonces
pues perdí esa información, no puedo obtenerla de esta parte. Entonces, por eso es que el enunciado, ¿verdad? En cierta parte dice, obtenga los componentes que puedan salir, ¿verdad? De lo que es el producto vectorial y pregunta también que si hay algún componente que queda fuera, pues ese sería BY. Entonces, bueno, de esta de acá, haciendo el despeje, ¿verdad? Yo obtengo que BZ es lo mismo que decir FX sobre QVY. ¿Ok? Entonces, ya poniendo los valores, ¿verdad? Vean que Fx es 7,60 por 10 a la menos 3, Q es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga del electrón, y perdón, sí, no, ¿qué estoy diciendo? No, Q es 7,80 por 10 a la menos 6 coulomb, que es lo que ya me dieron acá, y VY es menos 3,80 por 10 a la 3. ¿Okay? Sí, el Q no es el del electrón, estaba ya pensando en otros ejercicios, es el que ya me dieron. ¿Sí? Entonces yo tengo Fx, tengo Q y tengo VY, que VY va con el menos, ¿sí? Con este menos. Vean que VY al final es exactamente lo mismo que esto. Entonces va con el menos. Entonces vean que yo tengo Fx, que es este positivo, Q es positivo y el VY es negativo. Entonces si yo tengo positivo, positivo y este negativo, entonces me va a dar un negativo. Y el valor numérico de ese resultado es, denme un segundo nada más para revisar. El de la Z es de menos 0,256. Menos 0,256 teslas, ¿sí? Porque es un campo magnético y además yo estoy trabajando todo en las unidades correspondientes, ¿verdad? Newton, metro sobre segundo y coulomb, ¿ok? Y después el Bx, ¿verdad? Haciendo ahí el despeje, va a ser nada más Fz sobre, el negativo, QY. ¿Okay? Y entonces aquí nada más sería otra vez evaluar, ¿verdad? Vean que Fz en este caso es negativo, ¿sí? Entonces este es un negativo. El VY también es negativo, entonces menos y menos me harían un positivo. El Q es positivo, entonces sigo manteniendo un positivo, pero yo tengo un menos aquí en esta ecuación. Entonces el menos va a hacer que al final mi componente de campo magnético en X, mi Bx también sea negativo, ¿sí? Se cancelan estos dos en esta parte, pero sobrevive este que está aquí. Y ese de ahí es de menos 0,175 teslas. Entonces yo tendría ahí ya esos componentes. Entonces vamos a ver qué más nos pedían por ahí. Entonces ya calculamos los componentes que se podían con esa información, con la información que nos dan. Y la parte B decía, hay componentes del campo magnético que no estén determinadas por la medición de la fuerza. Como les digo, ¿verdad? VY no puede salir de acá, ¿sí? Si yo medí la fuerza, obtuve estos resultados, intento sacar de la teoría el campo magnético o el componente del campo magnético en Y, el componente en Y, no puedo obtenerlo. De esta parte no va a salir. ¿Okay? Y eso es, como les decía ahí, como para explicarlo, porque se pierde la información o desaparece en ecuación, ¿verdad? Por la multiplicación con un cero. Entonces vean que eso significa que BY puede tener cualquier valor, ¿sí? O sea, ese campo magnético puede haber tenido cualquier valor en BY, tanto cero como un valor absurdamente grande, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Puede ser cualquiera que no afecta en lo que es la medición de mi fuerza, o sea, siempre va a ser la misma. Ok, luego la parte C, que dice calcular el producto escalar de B.F. Entonces, vean que yo conozco B, yo no conozco completamente, conozco F, yo no conozco completamente B, ¿sí? Me falta el Y, me falta BY. Entonces, ¿cómo podría ser yo el producto cruz? Bueno, no importa, todavía aún así lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que va a tocarnos ahora. Ya no voy a ocupar ninguno de estos dos, entonces lo voy a borrar nada más para no confundir. Luego voy a borrar aquí. Y voy a dejar eso sí en la definición de F, los datos de F y los datos de B, ¿verdad? Que eso sí me son útiles. Entonces hasta acá. Y ahora sí, voy a intentar hacer en esta parte de acá, ¿verdad? En esta sección, el producto cruz. Entonces el producto cruz dice que es de B.F. Entonces, B.F, bueno, pues había dos formas de hacerlo, ¿verdad? Yo podía decir la magnitud de ellos, ¿verdad? La multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Pero yo no conozco ese ángulo, yo nada más tengo por el momento estas cosas de acá.
Entonces, pues, esa fórmula o esa ecuación no podría utilizar en este caso. Entonces, la otra que yo conocía era la que se decía que esto era Bx, Fx más By, Fy más Bz, Fz. Entonces, esa es otra forma de expresar un producto punto, con los componentes de cada uno de los vectores, cada uno de los dos vectores. Entonces, como les decía, yo no conozco By, pero a mí lo que me salva en esta parte es que Fy no existe, o sea, cero. Entonces, como esto es cero, entonces aunque yo no conozca By, aunque By tenga algún tipo de valor, no va a importar porque ya esta parte se canceló. Entonces, vean que, de nuevo, es uno de los resultados que podemos obtener aunque no conozcamos ese By, como pasaba con la fuerza, ¿verdad? Que se pudo obtener sin ese By. Ok, entonces ahora lo que nos toca es Bxfx y Bzfz, nada más es de hacer estas multiplicaciones, ¿verdad? Entonces sería algo como por el estilo de menos 0,175 teslas y el x que sería 7,60 por 10 a la menos 3 newton. Okay, más, y después aquí menos 0,256 teslas y menos 5,20 por 10 a la menos 3 newton. Ok, esto es un más aquí. Más. Entonces vean que de este lado me queda negativo y de este lado me queda negativo con negativo, me queda positivo. Ok, entonces tengo un menos y un más. Y después el resultado de esa parte, nada más déjenme revisar. Perdón. Es un valor sumamente pequeño. ¿Sí? Es un valor de 1,2, vamos a ponerlo por aquí, B y F, 1,2 por 10 a la menos 6, y aquí sería la multiplicación de Tesla y Newton. Entonces, como T es un valor que también se pone para decir teras, entonces para no confundir y que no parezca que dice tera Newton, entonces lo que voy a hacer es que el Tesla lo voy a descomponer, ¿sí? El Tesla se descompone en otras unidades que pueden ser, por ejemplo, esta de acá. ¿Okay? Newton segundo, metro y coulomb. Entonces, si yo lo utilizo de esta forma, entonces el resultado de las unidades va a ser un Newton cuadrado, segundo, metro, coulomb. Así. Es una forma de verlo ahí. Vamos a ver, ¿qué más? Sí, entonces, bueno, noten que este valor de acá, que es por 10 a la menos 6, vean que estábamos trabajando con datos que eran por 10 a la menos 3 y incluso aquí, ¿verdad? Esto sería un por 10 a la menos 1, se podría ver de esa forma, ¿verdad? Para correr la coma un poquillo. Pero igual, son valores que están por 10 a la menos 3 y este es como mucho, como lo más pequeño, digamos, que tengo es por 10 a la menos 3 y este está como por 10 a la menos 6, entonces sumamente pequeño. Es un valor muy, muy pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo decir, puedo aproximar, ¿verdad? A que esto es prácticamente un cero, ¿verdad? Yo puedo decir que esto es un cero. Y van a ver que eso me sirve porque la siguiente parte que tenemos por ahí del problema nos dice que obtengamos el ángulo entre B y F, ¿ok? ¿Cuál es el ángulo que se obtiene entre esos dos? Bueno, pues sabiendo que es un valor tan pequeño que se aproxima tanto a cero, yo puedo utilizar la segunda parte, o lo que había dicho, la expresión que les había dado primero, de B punto F. ¿Okay? Que eso era nada más la magnitud de ambos, ¿verdad? La magnitud de ambos. Esto sería B punto F igual a la magnitud de B, la magnitud de F y el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Que este es el ángulo que me están pidiendo ahí en el ejercicio. Entonces, sabiendo que esto es muy cercano a cero y que esto de acá es por 10 a la menos 3 y este sí tiene un valor un poquillo más grande, yo lo que puedo decir es que esto se hace cero debido a que el valor de este ángulo es muy cercano a los 90 grados. ¿Sí? Entonces, si yo llego y digo que esto es coseno 90, eso de un solo me va a tirar a cero. Entonces, yo podría, y ahorita lo voy a hacer, hacer todo el trabajo, ¿verdad? De sacar las magnitudes de cada uno, ¿verdad? Y utilizar también esto que obtuve por acá, ¿verdad?
esa suma que obtuve de aquí. Entonces, pero van a ver que va a ser un valor muy parecido a los 90 grados. Entonces yo espero que zeta sea aproximadamente 90 grados. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es nada más mostrarles, ¿verdad? Ya esto no lo ocupo, lo único que voy a ocupar es este último valor que obtuve por aquí. Entonces B.F ya lo puedo quitar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar de esto de acá, sabiendo que, vean que B.F es esto, pero también es al mismo tiempo esto que tengo aquí abajo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que, yo puedo decir que la magnitud de B, por ejemplo, bueno, no, más bien voy a hacer primero la magnitud de F. Entonces la magnitud de F sería igual a sacar la raíz y decir fx al cuadrado más fz al cuadrado debido a que fy era 0. Y después con b, ahí es donde se me genera el problema. Con b, yo voy a tener aquí la raíz y esto debería ser bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado para obtener las magnitudes, ¿verdad? Esto es igual a la magnitud de f y esto es igual a la magnitud de b. Entonces el problema está en que yo no conozco by y by puede tener cualquier valor. Y si este valor fuera muy, muy grande, entonces me empieza a generar a que esto que tengo aquí, este valor, esta magnitud, se vuelva bastante grande. O sea, si yo escogiera 0, pues me mantengo en los mismos valores que tengo de bx y bz. Y por el ámbito de esos órdenes de magnitud. Pero si BY yo lo hiciera absurdamente grande, que es posible, porque nunca en ningún momento del ejercicio lo definí, ¿verdad? O sea, lo arrinconé, lo acoté. Entonces yo, haciendo ese BY muy grande, puedo hacer que este valor sea muy grande acá. ¿Sí? Entonces, si ese valor fuera muy grande, entonces, pues, pues entonces yo tendría que algo más tiene que hacer que esto sea 0, ¿verdad? O sea, que todo esto, perdón, sea 0. Entonces tendría que caerle la responsabilidad sí. Entonces, esta sería la forma, digamos, teniendo estos dos, lo que tendría que hacer es zeta es igual al arco coseno, ¿verdad? O coseno menos 1 cuando se hacen calculadoras, de, despejando esto, ¿verdad? Sería de B.F, que es esto que tengo aquí, ¿verdad? Como lo tuve antes, que lo puedo poner como Bx, Fx más Bz, Fz, que era lo que tenía hace un momento, ¿verdad? De lo que obtuve esto. Y después estos dos que los paso a dividir. B y F. Entonces, si yo tuviera este valor de BY, entonces yo podría despejar aquí y podría obtener eso. Pero como no lo tengo, pues entonces ahí es donde radica el problema. Igual, aunque este sea un valor muy grande, pueden probar con varios BYs. No lo voy a hacer yo, pero lo podrían probar. Aunque esto sea un valor grande, como esto de aquí es pequeño, como esto de aquí es bastante pequeño, entonces esto va a aproximar a 0, que el arcocoseno de 0 es 90. ¿Okay? Entonces, incluso con valores ahí que se le quieran agregar a B, incluso entre más grande pongan B, aquí como está de divisor, entonces más cercano va a ser a 0. Y si lo ponen muy pequeño, hasta llegar a 0, ¿verdad? Un valor 0 aquí, no va a importar porque igual el Bx y el Bz existen, ¿verdad? Entonces van a hacer que esto siga siendo bastante grandecillo. O sea, de cualquier forma, con cualquier BY, se obtendría que esto llegue a ser 0. ¿Okay? Entonces, el problema está en que no sé cuál es, ¿verdad? No tengo cómo poner el número exacto en esa parte, entonces no se puede hacer explícitamente. Pero ya con el análisis que hice aquí, ¿verdad? Diciendo que esto es muy cercano a 0, ya puedo decir que esto es cercano a 90, prácticamente 90. Ok, entonces esta parte del ejercicio, ¿verdad? Es lo que les digo que es más específico, ¿verdad? Que es algo propio del ejercicio, que lo hace único. Porque tal vez lo que es más importante o lo más, general, ¿verdad? Lo que más se repite en muchos ejercicios es la parte de haber podido sacar componentes de B, Bx y el Bz, sabiendo la carga, la velocidad y la fuerza que se le está ejerciendo la fuerza magnética que está sintiendo esa partícula. Entonces, sería más o menos lo que tiene este ejercicio para aportarnos. Gracias por su atención.